Padre, bendito es tu nombre. Te damos muchas gracias por este precioso Shabbat de este primer día del mes hebreo que inició hace un par de días. Padre amado, este primer Shabbat te damos toda exaltación y te damos gracias porque nos mantienes con vida, nos provees lo que necesitamos para vivir y nos mantienes a salvo, Padre, porque tu remanente está guardado. Te pido, Padre amado, que pongas en mi boca como un tizón encendido tu precioso Ruach HaKodesh, para que Abacados esta enseñanza sea para bien, sea para aprender, sea para reconocer tu nombre, Abba, en medio de este mundo, bendito Padre. Tu palabra dice que nosotros los que somos hijos tuyos, seamos Kadosh para mencionar tu nombre. Y queremos, Abba, ponernos delante de ti todos, los jóvenes y nosotros como padres, para que podamos ser aceptos delante de tu presencia y que seas tú quien nos dirijas y no sean palabras de hombres ni nuestras propias palabras. Por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te damos gracias por este precioso Shabbat y toda la honra y la gloria sea para ti. Toda Rabá Yahshua Mochiheinu, amén, amén. De lo que ya hemos venido escribiendo, yo hice una actualización. El resultado de las falsas creencias, por ejemplo, creo que esto habíamos quedado aquella reunión del Shabbat pasado. El resultado de la falsa creencia es la confesión que dice que la Iglesia Católica Romana y sus hijas renuncian a todo lo que hace el pueblo de Israel como tal, ¿okay? Incluyendo el Shabbat, las fiestas, la circuncisión, el Rosh Hodesh, que es el fin de mes, ¿okay? Para no tener ningún vínculo ni identificación ni participación con el pueblo de Israel. Cada vez que vemos que celebran la Pascua como tal, o la Semana Santa como se llama, como le dice, siempre cae lejos de los días, porque ellos no calculan esos días como los días establecidos en la palabra, en la Torá, sino que lo hacen de acuerdo a su calendario greco-romano, con los días que ellos reconocen. Ya vimos que el Mesías no resucitó en domingo, sino en Shabbat, por lo tanto no murió viernes. Pero ellos buscan siempre las fechas para que concuerden con ese tiempo, entre viernes y domingo. Entonces todas las iglesias que, aunque dicen que no son de la ordenanza de Roma, siguen lo que la ordenanza de Roma dice. Entonces son parte de esa enseñanza, ¿okay? Que aleja a todas estas personas, las aleja de la verdad. Por lo tanto, por eso dice la palabra: sal de en medio de ella, pueblo mío, y no seas partícipe de sus pecados. Y ahora vamos a ver la fuerza de lo que tiene ahora mismo el imperio grecorromano, que hace que la gente siga. Amén. Entonces aquí terminamos el Shabbat pasado, y ahora entonces vamos a lo que es la legalidad del nombre. Así se llama la introducción de hoy, la legalidad de un nombre. Amén. Un nombre legal no puede ser traducido. Y es más, en nuestros propios nombres, si traducimos nuestros nombres, no tienen ninguna legalidad, porque no es nuestro nombre natural o nuestro nombre legal como ha sido traducido. Amén. Sin embargo, lo que ha sucedido en las religiones es que mencionan los nombres que ellos crearon y lo adjuntan como si fuera parte del nombre verdadero. Amén. Entonces, en Éxodo 3:14 dice: y respondió Elohim a Moshe: yo soy el que soy. Esa expresión significa Ayah, que es un presente, como cuando dice yo soy, cuando Yahshua decía también,
Cuando estaba en la tierra decía yo soy. Cuando le dijo a la mujer samaritana, le dijo yo soy el que habla contigo, refiriéndose a Mashiach. Amén. Entonces, ahí vamos a ver que Yahweh es Yahshua con toda la enseñanza que vamos a tener hoy en relación a los nombres. ¿Ok? Dice, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de sus padres, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile, Yahweh, Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad los he visitado y he visto lo que se les hace en Misraín, en Egipto. Entonces, dice, la Biblia Reina Valera y casi todas conoce el nombre hebreo, mas su definición no es la correcta. Yod Hei Vav Hei es la definición según las letras que nosotros conocemos, ¿ok? Que es el tetragramatón, que eso lo vamos a ver aquí abajo, el nombre hebreo, que es el nombre Kadosh del Todopoderoso, se define en estas 4 letras, YHWH, que son la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Entonces aquí ellos lo ponen, cuando uno está buscando algún versículo bíblico, tienen algunos numeritos, cuando tú seleccionas donde menciona Jehová, aparece esto, el nombre Jehová representa el nombre dividido, Yod Hei Vav Hei, pero eso no es real, eso no es cierto. ¿Y qué significa Hayah? Lo están poniendo, eso ni siquiera existía antes, lo están poniendo ahora cuando ya se sabe el nombre del Todopoderoso. Entonces, de esa manera lo que hacen es mostrar como si ellos estuvieran diciendo la verdad o que lo que está escrito es legítimo porque pues representa eso. Sin embargo, sabemos que ningún nombre traducido es legal. Ok, si ustedes buscan en las redes el nombre del Eterno en todos los idiomas, cada país o cada lenguaje lo menciona en el nombre que ellos conocen. Entonces no puede haber diferentes nombres, hay un solo nombre. Amén. Y está definido en estas letras del tetragramatón que se llama, y su nombre es Yahweh, que es la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Su palabra dice también, ninguna tilde pasará hasta que se cumplan todas estas cosas. La palabra tilde no es la real, es ninguna Yod, ni ninguna coma pasará hasta que todo acontezca. ¿Ok? Entonces, esta es la palabra, ninguna Yod, es lo que expresa la Biblia en la traducción correcta. Y en su lectura, como no son letras que tienen vocales, en un tiempo determinado se definió la forma en cómo decirlo. Entonces, por eso decimos Yahweh, porque viene de Yod, Hei, Vav, Hei. Y cuando lo mencionas dice Yahweh. No tiene vocales. Las traducciones actuales o las actualizaciones del alfabeto actual tiene vocales, y eso hizo que se distorsionara el nombre del Todopoderoso como Jehová, y de ahí sale entonces el nombre de Jehová, pero eso lo vamos a ver más adelante. El nombre del Mesías dice Yod, Hei, igual que acá, Vav, ok, Shin y Hai, que significa Yahshua, Yahweh, Shua, salva. Shua viene de salvación. ¿Ok? Yeshua o Josué significan salvación. Esos nombres significan salvación. Pero salvación es una expresión. No es un nombre, sino una expresión. Por lo tanto, no puede llamarse Yeshua, porque es una expresión. Y tampoco define, dice salvación, pero ¿de quién? ¿No? Entonces,
Yahshua, Yahshua es el nombre correcto porque menciona el nombre del Eterno y dice que Yahweh salva o la salvación es de Yahweh. Amén. Eso lo vamos a actualizar con todas las cosas que están dentro de aquí de la explicación de hoy. Amén. Yahweh, el nombre del Eterno. Yahshua, el nombre del Mesías. Yod, Hei, Vav, Shin, Hai. Y se lee Yahshua. Y tiene un significado. Todos los nombres hebreos tienen significado. Todos los nombres de cada uno, como lo hablamos en Shabbat anterior, tiene un significado. Amén. El Eterno se asegura que los que hacen su obra tengan su nombre dentro del nombre común de esa persona. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Amén. Dice, el nombre de Yahweh aparece 6.828 veces en el Tanaj. El Tanaj viene siendo la Torá, que es los 5 libros, primeros libros de Moisés, como se dice, los profetas y los salmos. Amén. Todo eso significa el Tanaj. También está incluido el nuevo pacto, pero el nuevo pacto tiene como nombre Brit Hadashah, que significa nuevo pacto. Un Brit es un pacto. No es Nuevo Testamento porque Yahshua vive. Yahshua no murió y quedó muerto. Yahshua vive, no puede ser un testamento. El testamento es sobre alguien que ya falleció, que no está en la tierra y pues tiene a alguien que reciba su herencia. En este caso Yahshua vive, por lo tanto no es un testamento sino un pacto. En Éxodo 9:16, libro de Shemot, dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Ok? Sofonías dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, pureza de labios. Para mencionar el nombre del Eterno hay que tener pureza de labios, para que todo invoque en el nombre de Yahweh. Jeremías, por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Yahweh. Isaías dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Amén. En un Salmo 91:14, lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Entonces, hay un pasaje que leímos en la enseñanza de hoy. Déjenme ir rapidito hasta acá arriba para que lo veamos. En Jeremías 44:26, lo anotan y lo buscan. Ahí, en este pasaje, él escondió su nombre para que su nombre no fuera invocado en medio de lo que contamos en el Shabbat pasado en relación al tiempo que él escondió sus nombres, escondió la fiesta y escondió los Rosh Hodesh para que no lo cumplieran porque el pueblo pues desobedeció su voluntad. En Malaquías dice, entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su compañero, Yahweh escuchó y oyó, fue escrito libro de memoria delante de él para que el que teme a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Amén. Entonces es importante que nosotros tengamos una depuración de esto porque nosotros vinimos de conocer un nombre específico y tenemos que saber el nombre correcto para mencionar su nombre. Es decir, una vez nosotros entendemos cuál es su nombre, no podemos mencionar otros nombres que no son los correctos porque estaríamos dándole gloria a aquellos nombres que no son los correctos. Por esta razón, ustedes siempre ven que nosotros, o en mi caso, pues siempre menciono el nombre porque pues ya al entenderlo hay que aplicarlo. Es decir, una vez nosotros conocemos todas las cosas que hemos aprendido, la vamos aplicando. Y eso hace que nosotros
vayamos restaurándonos en medio del camino por todas las cosas que nosotros aprendimos pues y eran incorrectas. ¿Okay? Hay una formación del pueblo que el Eterno nos va llevando hasta que todo sea restaurado. Amén. En Tejilín, que son Salmos 44 del 20 al 21, si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Elohim o alzado nuestras manos a Elohim, a un Dios ajeno, porque aquí sí no va Elohim. Elohim no es lo mismo que Dios. Amén. Dios viene de una, o viene establecido por una religión o por una ordenanza, en este caso romana. ¿Ok? Por lo tanto, cuando decimos Elohim no estamos especificando dioses, sino al Todopoderoso. ¿Ya? Entonces aquí dice, alzando nuestras manos a dioses ajenos. ¿No demandaría Elohim esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. En Joel 2:32, y todo aquel que invoca el nombre de Yahweh será salvo. Y esto lo dice el libro de Joel, ahora lo vamos a ver donde lo dice en los apóstoles, en este caso. Amén. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente a la cual Él habrá llamado. Amén. Jerusalén, por ejemplo, cuando Yahshua venga, el nombre de Jerusalén será cambiado por Yarushalayim, ¿ok? Que es el nombre de Yahweh, la ciudad de Yahweh. No será llamado como Jerusalén como tal, sino Yarushalayim. La J no existía en ninguna de esas épocas. La J viene a existir en año 1500 para acá. Ni siquiera existía la J. Por lo tanto, los nombres no pueden ser relacionados con J porque no está dentro del alefato hebreo para ubicarla como una J. Siempre ha sido una Y. ¿Ok? Y hay unas expresiones en la Biblia donde aparece J-A-H y decimos Ja, pero realmente es Yah, de Yahweh. Amén. El nombre de salvación dice, y dará a luz un hijo. Esto es cuando el malaj le habla a Miriam, la virgen, para mostrarle el camino de lo que, o sea, que estaba la obra bendita de salvación. Entonces, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua, porque él salvará. Salvará viene de Shua, que es salvación. No puede decirse Jesús aquí porque Jesús no tiene significado de salvación. Si yo divido el nombre de Jesús en dos partes, no significa salvación. Ni el nombre completo tampoco, no está relacionado con las letras hebreas. Amén. Y al decir Yahshua, después él dice por qué se llamará Yahshua. Porque él salvará. Entonces cuando habla salvará, él menciona Shua porque ya al nombrar Yahshua ya venía la palabra Shua dentro de ese nombre. Salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el Adón, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Immanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el malaj del Adón le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció. Ahí habla de una intimidad de esposo, pues, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Si dice hijo primogénito es porque tuvo más hijos. ¿Ok? Y le puso por nombre Yahshua. Entonces aquí abajo está Yah de Yahweh y Shua de salvación. Yahweh salva, o la salvación viene de Yahweh. Amén. En el libro de Jonás también Jonás menciona, en el capítulo 2 menciona, la salvación es de Yahweh. Esa es la señal que él le dio a los que le pedían a Yahshua señal en ese tiempo. Y pues él dijo, él mencionó la obra de Jonás, pero también estableció su nombre en esa obra. Amén. Todo eso es información,
para que el pueblo entendiera que Él es el Mashiach, mas no entendieron y fue crucificado. Entonces dice, Yahweh salva. En Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcida. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Yahshua es Yahweh. Y dice Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Yahshua es el Adón, Adón viene de Adonai, no viene de Adón de Señor como un respeto. Adón en relación a Yahshua significa Adonai cuando mencionas a Elohim. Amén. Entonces, si confiesas con tu boca que Yahshua es Yahweh o es Adonai y crees en tu corazón que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Es importante, eso es importante. Porque con el corazón se cree para justicia, sedaká. Con el corazón se cree para justicia, para recibir el regalo de la sedaká. Pero con la boca se confiesa para la vida eterna. Amén. Importante también, porque con el corazón se cree para recibir la sedaká, que es la vía de salvación. Amén. La justicia, la justificación de la justicia que es gratuita. Pero con la boca se confiesa para salvación, que es la vida eterna. Pues en la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Amén. Es una sola palabra, es una sola Torá. Él es la Torá viviente, no hay más Torá, no hay más instrucción. Cuando Yahshua vino no hizo una instrucción nueva, sino dice, si me ama, guarda mis mandamientos. Por lo tanto habla de una sola palabra. Amén. Tenemos aquí de dónde provienen los nombres que conocimos. ¿Ok? En el léxico de traducción, Jehová significa el destructor. Y en algunas reuniones que hemos tenido, yo le pude decir de repente a Teresa, mira, tú sabes, yo pienso que estas personas lo que hicieron fue que en cada lugar donde el Eterno actuaba en contra de el pecador, había destrucción. Entonces eso es como si ese nombre hubiera sido una fama que mencionaba al Elohim de los hebreos. Por lo tanto, dice él, el Elohim de ellos es destructor. ¿Entiende? Entonces es como si una persona o un grupo de personas, o un pueblo, o una generación maligna, o que no hacía la voluntad del Todopoderoso, empezó a entender al Todopoderoso como si fuera un destructor. Pero es porque estaban en sus pecados. De todas formas, el nombre Jehová no es un nombre de traducción hebrea. No viene de letras hebreas. ¿Ok? Significa el destructor. Y es además un nombre femenino. O sea, las letras, si tratas de buscar la traducción hebrea, el resultado es un nombre femenino y él es un varón de guerra. Amén. Entonces, el nombre Jesús, si es un nombre que viene a hacer una obra del Todopoderoso, entonces debe dividirse en dos partes. La J y la E, que significa he aquí, y sus en hebreo significa caballo. Por lo tanto, no puede ser el nombre del hebreo, es de nombre del Todopoderoso, del Mesías, porque es un nombre despectivo. Amén. Y además,
suena como a un caballo de Troya, que todo el mundo cree no sé si conocen la historia del caballo de Troya, pero suena como si fuera una obra que lleve a la gente a creer algo que al final no le va a traer salvación. Amén. Entonces, eso lo digo con mucha reverencia, ¿ok? Y para que podamos entonces reconocer las cosas como debe ser, ¿ok? Dios viene de Deus, por eso no decimos Dios, sino Elohim. Esta estructura es grecorromana, Dios, Deus, Zeus, y Dios, traducción portugués o latina, y Zeus, que es la traducción grecorromana, o las letras del griego, ¿ok? Entonces, todos llevan a este personaje, Yahshua HaMashiach le reprenda, todos llevan a este personaje, Jesús, Jesús, Zeus, Dios, Deus, Zeus. Todo proviene para que adoren a la ordenanza grecorromana. Amén. La forma original en hebreo es Yahshua, según el nombre que hemos visto. Entonces aquí los nombres corrompidos vienen tergiversándose de acuerdo a el idioma, en arameo, en griego, en latín, en anglosajón y después en español. Y ahí faltó el inglés, faltó el alemán, porque todos esos vinieron antes de que nosotros conociéramos en español lo que conocimos en aquellas épocas, en este caso. Amén. Entonces su nombre es en hebreo. Él es judío de judíos, por lo tanto no puede tener un nombre griego. Dice Jehová. El primero en sacar este nombre fue el confesor del Papa León X, llamado Pedro Galatino. ¿Ok? Roma ha cambiado todo desde siempre. No es que, porque dice la palabra, que nadie se atreva ni se le ocurra cambiar nada de la palabra, pero Roma ha hecho de eso su libro de tarea. Y ha cambiado los nombres y ha hecho de todo lo que se le ocurre. Amén. Y de ahí sacó con el tiempo el nombre de Jehová, fue cambiado hasta que llegamos a mencionar este nombre, Jehová. ¿Ok? Viene de Jehová, Jehová, y después Jehová, y hasta que al final leímos este nombre. ¿Ok? La Waf era la letra correcta porque la V no existía, y cuando se mencionaba Yahweh, se mencionaba como una U o una W y no como una V. ¿Ok? Entonces, su nombre está relacionado con la Yod, con la Hei, con la Waf y con la Hei. Otra traducción muy común en nuestros días es el nombre de Yahvé. Y yo creo que en mis principios yo escuché más ese nombre, Yahvé. Y no Yahweh, sino Yahvé. Pero es basado en las puntuaciones que crearon en aquel tiempo para que se mencionara de una forma distinta. Dice, pronunciado hoy en día por muchos católicos, pero recordemos las siguientes palabras proféticas de Isaías. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Sabemos perfectamente que cuando la casa de Israel vuelva a la vida, y lo está haciendo también el nombre, juntamente con la Torá y el idioma, le serán devueltos a sí mismo con el nombre verdadero y de nuestro Mashiach Yahshua. Amén. Eso se llama la restauración de todas las cosas. Si nosotros nos basamos en las creencias de las religiones, nunca habrá restauración de nada. ¿Por qué? Porque ya tienen una formación de algo que dicen que es real. Por lo tanto, no hay forma de restaurar. La restauración correcta proviene de el nombre correcto, el Salvador con su nombre correcto y los mandamientos que él estableció para que se cumplan. Dice, así que estos intentos por conocer el nombre de nuestro Creador han sido en vano, porque no es el nombre, por mucho que quieran que podrá conocer su nombre.
sino que es parte de una revelación divina directamente a su pueblo, a Israel, que regrese a la Torá, y no a un pueblo que pues está consumido en idolatría, que sigue bebiendo del cáliz de Roma, de la copa de Roma, porque toda esa creencia viene de Roma. Así que expondré a continuación, en este caso, el por qué el nombre de Yahvé no es pronunciado, no es la pronunciación correcta de nuestro Padre. La letra Waf, eso es la parte que le estaba explicando, que es la Waf y lo leen como una V. En el hebreo antiguo siempre sonaba como U, que es el hebreo, el paleohebreo, que eso lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Dice, por esta razón, nótese que en la mayoría de las Biblias, si no es que en todas las que traducen el nombre de Jehová tienen una nota en el pie, que eso lo vimos aquí arriba. Aquí, ¿ok? Esta nota aparece incluso en las Biblias impresas, aparece una notita y abajo entonces menciona el nombre correcto. Pero si es el nombre correcto, ¿por qué no lo ponen? Sino que pues está abajo, no entiendo. Si es un nombre legal, un nombre legítimo no se puede traducir. Un nombre legítimo no puede tener la fuerza que un nombre traducido. En el abecedario helénico, si buscamos el nombre de Jesús, aquí está la definición que vemos aquí, esta. Y este abecedario helénico es del tiempo en que se menciona el nombre de Jesús, en el principio, porque la J no existía, era una X. Era una X. Ok, la J, la E, una X, una E, la S, que es casi de forma una S, la U, que parece una V, pero es una U, y de nuevo la S. Entonces, si tú lees esto, dice Sehus, Sehus, ¿ok? Sehus. Es como esta S se lee como Ju. Entonces Sehus o Sehuj. Y ahí no puede, ese no es el nombre de el Mesías de Israel. Entonces aquí está definido el nombre verdadero. Es decir, lo que menciona la gente actualmente, aquí está, esto es. No es el nombre de Yahshua HaMashiach, que es el nombre que viene del hebreo, sino que estamos mencionando un nombre griego. Amén. Que viene, esta definición entonces proviene de esto. Y en vez de mencionar a Yahshua, mencionamos a Zeus. Yo no voy a mencionar a Zeus. Yahshua HaMashiach reprenda todo eso. La gloria es para Yahshua, no para ningún individuo grecorromano. La mayoría de los nombres hebreos originales tienen el nombre de Yah. Por eso que cuando estábamos hablando de los nombres, yo mencioné el nombre de Timothy, porque Yah tiene el nombre de Yahweh. Amén. Y aquí están los ejemplos. Elías se llama Eliyah. Si se llama Eliyah, ¿por qué no lo ponen en la Biblia? ¿Por qué pusieron el nombre de Elías? Si él se llama Eliyah. Pablo, ¿por qué llamaron a Pablo como Pablo si él se llama Shaul? Amén. Lo que pasa es que Pablo significa enano. Y como era un nombre despectivo porque él era bajito, pues de ahí sale el nombre enano. ¿Por qué crees que existe el programa Los Picapiedra? Pablo y Pedro. Pedro que significa piedra y Pablo que significa enano. Entonces es una cosa despectiva. Amén. De ahí sale Picapiedra. Iti, por ejemplo, es también en contra de la Torah porque Iti viene del Et, que es Elohim. Entonces él decía mi casa, mencionando que su casa está en el cielo, pero dice el Et, no sabíamos nada de eso. Pero menciona el Et, está hablando de Elohim. Y de ahí, y si vieran lo que es Thor, todas esas cosas son cosas grecorromanas que vienen en contra de lo que dice la Torah. Amén. De Odín, que es el Santa Claus que sale en los meses de diciembre. Ese es Odín, un dios pagano de Roma. Y todo eso está pues mezclado en esa creencia. Amén. Miqueas, Mikya, Isaías, Yeshayah, Sofonías, Sefanyá,
Malaquías no es un nombre, significa Malahim, que es un mensajero de Yahweh. Por eso se llama Melahya, que es un mensajero de Yahweh. No era un profeta, era alguien, puede ser un ángel, puede ser una persona que el Eterno lo puso como un malaj, no sé, pero no es un nombre, significa Malaquías, pues es Malahim, que es un malaj, un mensajero. Zacarías, que es Sejarya, Oseas, que es Oshiach, ¿ok? Entonces, si los profetas tenían en sus nombres el nombre del Eterno, como el Mesías no iba a tener el nombre de Yahweh dentro de su nombre. No, eso es imposible, porque todo lo que dice en el antiguo pacto está mencionado que Yahshua, que Yahshua es Yahweh, es decir, que su obra venía en el Mesías de Israel. Por lo tanto, tiene que tener el nombre de Yahweh. Entonces, Yahshua es su nombre. Tiene el nombre de Yahweh puesto en su nombre. El nombre mencionado aquí arriba no lo tiene. Amén. Ahora vamos aquí y vamos a temblar. Bueno, ya no. El alfa y omega, que es las letras greco-romanas. ¿Ok? Alfa representa la primera letra griega y omega representa la última letra. Si ustedes unen o ponen arriba esta letra de esta, es el miembro masculino del hombre. Amén, porque el poder de Roma está simbolizado en eso. Amén. Si ustedes ven la foto del Vaticano, ellos dicen que es una llave, pero eso no parece una llave. Nunca he tenido una llave así. Eso es el miembro masculino. Y esto de aquí abajo representa a la mujer. Y esto es un obelisco. Amén. Y todo este edificio que están aquí forman el miembro masculino. No se le puede decir a Yahshua alfa y omega. Amén. En el Vaticano se refleja el poder de la creencia antigua y la usan en la actualidad para reafirmar su fe en todo el mundo. Las religiones todas se deben al imperio grecorromano. Ahora, hagamos un análisis y díganme si esto que yo voy a poner aquí no se ve en todos los países del mundo. Los obeliscos son esa representación. Si en las iglesias antiguas siempre tenía que haber un obelisco o un campanario, donde el campanario representa esta figura que está aquí, que es la parte que vimos aquí del edificio. Todos los países tienen eso. Y se acuerdan de la estatua que mandaron a hacer para que el profeta la adorara, o todos la adoraran y el profeta no adoró, que tiene la medida, era un obelisco. Entonces todas las ciudades del mundo tienen ese obelisco porque todas se deben a Roma. Solo la Torá de Elohim es la única que está libre de esta mala práctica. Amén, porque Elohim puso una sola Torá, una sola instrucción. Y todas estas cosas son cosas hechas por hombre. Y todas las religiones lo tienen. Entonces, si no es alfa y omega, si no es la palabra alfa y omega, si no tiene esta representación, el Mesías de Israel no hace estas cosas paganas del diablo. Yahshua HaMashiach reprenda todo eso. Su nombre o su significado, el significado es Aleph Tav. Él es el principio y el fin. Él es, ¿qué representa Aleph Tav? Que es las letras del hebreo, las letras del paleohebreo, correctas. Amén. Él es la cabeza. La representación del paleohebreo en la primera letra, Aleph, era la cabeza de un becerro. Él es la cabeza. Y la Taf es una cruz. Amén. Entonces, cuando dice yo soy Aleph Taf, él está diciendo yo soy la cabeza y yo soy la cruz, que significa el propósito de Yahshua HaMashiach en la tierra para la salvación del pecado del pueblo. Él es la cruz. Amén. Él es el propósito, la finalidad. Cuando dice yo soy Aleph Taf, está diciendo yo soy Yahweh, yo soy Elohim, yo soy Yahshua.
Yo soy la salvación. No hay Trinidad. La Trinidad no expresa, no puede expresar esto. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el poder, el soplo del Altísimo, el Todopoderoso. No está personificado en nadie. Ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Entonces, Aleph Taf, Él es uno. Por eso mencionamos Deuteronomio 6, porque ese es el llamado de Elohim para todos los hombres. Aleph Taf, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amén. Y dirás esto a tus hijos, a los hijos de tus hijos, estando en tu casa y andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, todos los días de tu vida, para enseñarle a nuestros hijos que Él es uno. Él es Ejad. Aleph Taf no es alfa y omega. Eso es una cosa romana. ¿Qué significa Aleph Taf? El principio y el fin. Él es el principio, Él es Bereshit. Por eso que Él decía, desde el principio les he dicho que yo soy el Mesías. Él no está hablando desde que Él tuvo aquí de niñito en la tierra, sino desde el principio, Bereshit. Cuando leemos Génesis, ¿por dónde dice Bereshit ahí? Génesis significa genética, no vamos a entender nunca eso. Amén. Yo soy Aleph, yo soy la cabeza, yo soy el principio y yo soy la Taf. Amén. El primero y el último, basado en las letras. Entonces dice, aquí hay varios versos de donde encontramos esos pasajes. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera, dice Yahweh. Así dice Yahweh, el Rey de Israel y su Redentor, Yahweh, Sebaot. Yo soy el primero y yo soy el postrero, el último. Yo soy la cruz. Aquí está diciendo, yo soy la cruz. Y fuera de mí no hay Elohim. Amén. En Apocalipsis 22:13 dice, yo soy Aleph Taf, el principio y el fin, el primero y el último. Dichoso el que lava sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy Aleph Taf, principio y fin, dice el Adón, Adonai, el que es, el que era, el que ha de venir. Yod Hei Vav Hei, aquí está, el Todopoderoso. Está hablando Yahshua. Yohanan, el que escribió Apocalipsis, Yohanan, me reconoció a Yahshua, porque el que estaba hablando es Yahshua HaMashiach. En Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy Aleph Taf, hecho está, eso lo dijo Yahshua HaMashiach. Amén. Yo soy Aleph Taf, el principio y el fin, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida, de la vida. El que vence heredará todas las cosas y yo seré su Elohim y él será mi hijo. Ahí está. Toda la relación desde el principio de la palabra hasta el fin, hasta Apocalipsis, está relacionado con Yahshua HaMashiach, porque Yahshua es Yahweh. Amén. Y hay un sinnúmero de versos donde demuestra la Biblia, la palabra, que Yahshua es Yahweh, Elohim. Amén. Mencionamos Yahshua HaMashiach porque es el nombre de salvación. Amén. Cuando oramos decimos en el nombre de Yahshua HaMashiach, porque es el nombre de salvación que nosotros recibimos. Amén. Para nuestra salvación. Amén. Es decir, nosotros al reconocer que Yahshua es Yahweh, aún debemos mencionar el nombre de Yahshua porque es el nombre de salvación que nosotros injertados en el buen olivo hemos recibido para ser hijos. Amén. Para estar dentro del plan de salvación. Yo sé que hay mucho más temas, más información en relación a este tema, porque el tema del nombre es bastante importante. Amén. Porque cuando uno pide en su nombre. Amén. Cuando uno ora,
ora en su nombre. Por lo tanto, nosotros no podemos decir cualquier nombre. Nuestra seguridad en el nombre es fundamental porque oramos todo el tiempo y pedimos todo el tiempo, anhelamos todo el tiempo. Estamos guardados para una salvación que tiene un autor. Amén. Pero lo que yo tengo que hacer es quitar lo que no es correcto, porque lo que aprendimos no proviene de algo que es genuino o no proviene de algo que en principio está fundamentada la verdad, sino que hemos recibido toda clase de información traducida y nunca hicimos una objeción en relación a eso. Simplemente creímos y nos fuimos como corderitos. Ya, lo que decía fulano, lo que decía fulana, lo que decía esto, lo que decía aquello, lo que decían nuestros padres y nos fuimos. Amén. Ni siquiera en el cristianismo evangélico como lo conocimos. Entonces, ¿cómo nos lleva eso a ir conociendo el deseo de nuestras vidas de buscar al Todopoderoso? Amén. Cuando tienes la Torá de Yahweh en la mente y en el corazón, tu alma te va a ir llevando a esa búsqueda. Porque dentro de nuestro ser siempre ha estado el Todopoderoso. O sea, es lo que yo hablaba con Teresa hoy. Amor, hay una cosa que, eh, poniéndonos como ejemplo nosotros, pues, porque no vamos a hablar de ninguna persona. Cada cosa que nosotros hacemos siempre es en búsqueda del Todopoderoso, el Todopoderoso, el Todopoderoso. Nunca yo me he visto, por ejemplo, lejos de tener como algo superior en mi cabeza que no sea el Todopoderoso. Entonces como si, desde niño, reconociendo que hay un ser supremo y que eso nos detiene de hacer cosas que no son correctas y ahí nos vamos y vamos creciendo y aunque vamos en cosas erradas, siempre hay, no, pero pasa algo, no, pero es que yo no siento, no me lleno, no tal cosa y tu misma alma te lo va demostrando y en el momento que ya vas llegando, entonces miras así y tú ves un sinnúmero de cosas que te llevan a ese punto y tú dices, oh, el Eterno siempre me ha estado llamando o siempre ha estado mostrando para llegar hasta este punto. Amén. Como dice Yahshua, yo no he venido a los que están sanos porque no necesitan de médico. Yo vine a los que están enfermos. Y yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no ha salido de su redil. Él está buscando de las ovejas que están dispersas y las pone en su redil. Y le dice, todo lo que me enviaste, los salvé. Y a todos los que me diste, le dije tu nombre. Le di a conocer tu nombre. Y su nombre es Yahshua porque es el nombre de salvación. Amén. No puede ser un nombre grecorromano que proviene de todo lo que acabamos de ver. Ustedes pueden buscar en las redes. Todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Y pues sabemos que en la convicción de esto, porque además de conocer una información importante, el Eterno nos da convicción porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está en nosotros. Entonces, si entendemos, lo ponemos por obra. Amén. ¿Quién iba a pensar que decían Pablo porque era enano, y hoy en día todo el mundo dice Pablo, le dicen enano al hombre en el idioma que conocemos? ¿Tú sabías que Tomás significa mellizos, mellizo? Y yo digo a los mellos, hey mello, no sé qué, o mi padre, o toda la gente que hey mello. Pero mellizo, Tomás significa incrédulo. Yo le estoy diciendo a mis hijos, incrédulos, vengan acá. Y ya, se acabó, ya no, nunca más serán llamados mellizos. Cada uno por su nombre, pero son cosas que uno no entiende, son cosas que uno no sabía. Pero Tomás viene de mellizo, mellizo significa incrédulo. Amén. Entonces, eso es importante que entendamos. ¿Para qué? Eso nos hace libres. Reconocer a Yahshua HaMashiach nos hace libres.
Reconocer su obra bendita nos hace libres. Amén. Entonces, esta información va a continuar. Hay otras cosas que vamos a poner, pero creo que es siempre importante que dejemos las cosas en un punto para que podamos discernirlas y que podamos pedirle al Eterno dirección y saber que después de todas estas cosas, que se las voy a pasar para que la tengan, porque cada vez que vamos haciendo la vamos actualizando y al final se hace un libro con mucha información. Si usted ve, no tiene título ni nombre ni nada porque es la Torah lo que estamos aprendiendo aquí, no son palabras de Ricaute Macay. Entonces, al entender todo esto, pues necesitamos que el Eterno nos ayude a entender mucho más y tener convicción. Entonces, la próxima vez que nos reunamos vamos a tener más información en relación a Aleph Taf, principio y fin, que es la parte del paleo hebreo, que en aquel tiempo la gente y nosotros entendíamos que la primera palabra o la primera forma de hablar era el arameo, pero existió antes el paleo hebreo, que es donde se refleja exactamente lo que significa el nombre Aleph Taf en este caso. Amén. Entonces, no es una casualidad que la Taf sea una cruz, como paleo hebreo. Eso no es una casualidad. Y el Eterno no va a poner eso como una casualidad. Bueno, mira, hay una cruz, eso es lo que yo soy. No, eso está definido desde el principio, lo que eso representaría en la obra del Todopoderoso para nuestra vida, porque este es el abecedario. Este es el abecedario. Y cuando vemos el abecedario griego, ¿qué es lo que representa eso? Pues si una persona no entiende lo que significa el poder de Roma, ¿dónde está el poder de Roma? Desde la antigua Grecia o de la antigua Roma, no va a entender que esto es el poder que se reflejaba en el miembro masculino. Si tú ves todas las figuras grecorromanas que existen, todas son con hombres desnudos. Y además incircuncisos, no tenían circuncisión. Entonces, ¿por qué no le ponen ropa a los tipos? Todo desnudo, como si fuera la gran cosa. Pero es que ese es el poder de Roma, reflejada en un obelisco, en lo que se llaman los lugares, como obeliscos aquí. Entonces vamos a pasar a seguir el libro de Romanos. Amén. En el libro de Romanos hemos llegamos del capítulo 4 al 6. Esta vez vamos a decir o vamos a estudiar el capítulo 7 y el capítulo 8. Y si nos da tiempo, parte del 9 o el 9. Amén. Voy a ponerlo salimos de aquí, vamos, amén. Entonces decimos que iniciamos en Romanos 7. ¿Acaso ignoras, hermanos, pues hablo con los que conocen la Torá, que la Torá se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive, es decir, se apropia del hombre, amén, en tanto éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la Torá al marido, mientras éste vive, amén. Eso es una representación de Yahshua HaMashiach, porque murió por nosotros. Entonces, ¿por qué murió Yahshua? Porque en el antiguo pacto estaba declarado el acta de matrimonio de Yahweh con su pueblo. Amén. Por lo tanto, el marido, según la instrucción del Todopoderoso para que una mujer fuera libre de su matrimonio y no pecara en adulterio, su esposo tenía que morir. Entonces, al el esposo morir, entonces la mujer ya era libre y ya podía volver a casarse. Reflejemos eso en la obra del Mesías. Yahweh, quien es Yahshua, murió por nosotros para librarnos del adulterio. Amén. Y
cuando Él venga, entonces hacer o renovar su acta de matrimonio que nos dio, que le dio a su pueblo. Amén. Yo seré un esposo para ustedes, dice la palabra. Entonces, esta relación de lo que dice la Torá es eso, porque la mujer casada está sujeta por la Torá al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la Torá del marido. O sea, no es que el marido le puso una Torá, sino relación a esta instrucción. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Amén. Entonces, el hombre, el ser humano en el mundo y la mujer se han unido a diferentes cosas del mundo, por lo tanto, no tienen como marido al Todopoderoso, como el esposo, porque recuerden que la palabra como tal, lo que dice la palabra es que hay una esposa que espera al marido en relación a la Keilah, a la congregación que espera a Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, no estamos lejos del tema, está relacionado con eso. No que Yahshua tendrá intimidad con los que vienen, con los que van a salvarse. ¿Sí? Eso es un simbolismo. Intimidad está hablando de espiritualidad. Así que si en la vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esta instrucción. De tal manera que si se une a otro marido, no será llamada adúltera, porque ya el primero murió. En el caso de Yahshua HaMashiach, porque no puede ser que Yahweh no sea Yahshua, porque entonces sería que el hijo se casa con la mujer que el padre dejó. Y eso no es Torah, eso está establecido como una transgresión. No puede ser de esa manera. Amén. Así que también ustedes, hermanos míos, han muerto a la Torah mediante el cuerpo de Mashiach. Aquí está, con la obra del Mesías nos constituimos la esposa, porque el marido como Mashiach, como Yahshua, que es Yahweh, amén, murió para que nosotros no anduviéramos en adulterio, porque siendo la esposa, estando Yahweh como representante del esposo o como en representación de esposo, no muere, por lo tanto siempre el pueblo es adúltero. Amén. No sé si me captan. Entonces, al Yahshua venir es la obra bendita en la que nosotros somos libres de ese adulterio, porque el adulterio no podía ser redimido por la sangre del becerro, porque no podía. Por eso que cuando encontraban a alguien en adulterio, moría. La apedreaban, incluso con el hombre, porque no había redención por la obra del becerro. Amén. Entonces cuando Yahshua hace la obra, quien es Yahweh, entonces libra a su pueblo de ese adulterio. Amén. Jeremías 31:32 dice: no será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé en la mano para sacarlo de la tierra de Misraim. Mi pacto con ellos invalidaron a pesar de que yo fui un marido para ellos. Amén. Entonces, está relacionado con eso. Hay otros versos más, lo vamos a mencionar más adelante. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la Torá mediante el cuerpo de Mashiach, ¿ok? Para que seas de otro, amén, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, para que seas de Yahshua, amén, a fin de que llevemos fruto para Elohim, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la Torá obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es decir, que la Torá, mencionándonos los pecados que nosotros cometíamos, provocaba la muerte en nuestra vida. Pero ahora estamos libres de la Torá. Es decir, estamos libres al reconocer a Yahshua, porque no pecamos y porque ya hemos sido limpios por su sangre bendita. Por lo tanto, la Torá no está sobre nosotros.
mas sí está el que sigue pecando, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Ruach y no bajo el régimen de la viejo de la letra. Amén. Ahora, el que tiene el Ruach HaKodesh no peca y reconoce a Yahshua HaMashiach. ¿Qué diremos pues? ¿La Torah es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera porque la Torah me lo dice. Porque tampoco conozco la codicia si la Torah no me dijera no codiciarás. Entonces la forma de Pablo explicar la Torah es usándose él mismo. Amén. Y eso lo vamos a ver en esta parte. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda clase de, o toda codicia, porque sin la Torah el pecado está muerto. Amén. Es decir, si yo no conociera que la codicia existiera, la persona fuera un codicioso. Al momento que lee que la palabra dice no codiciarás, de una vez le llama y dice, pero entonces yo estoy en pecado. Amén. Si en nuestra vida común, si un niño va y compra un licor y alguien se lo vende, nunca se dará cuenta que un niño no puede comprar licor. Hasta que el papá le dice, ¿tú por qué fuiste a comprar eso? Tú no sabes que es un delito que un niño vaya a comprar licor. ¡Pau! Le sale, cometí un error. Pues es eso. Amén. O que vaya en el carro y se pase la luz roja y vaya normal. Tú no sabes que te pasaste la luz roja. Eso es una transgresión a las leyes del tránsito. Le vino a él la falta. Bueno, eso es lo que está diciendo Shaliach Shaul con eso. Amén. Y yo sin la Torah vivía en un tiempo, mas el pecado tomando ocasión del mandamiento produjo toda codicia, porque sin la Torah el pecado está muerto. Sin esa instrucción yo no hubiera conocido que hubiera pecado. Y yo sin la Torah vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, al yo conocer el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, porque los pecados de muerte pues hacen que el hombre tenga muerte espiritual. Y halle que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? ¿Por qué para vida? Porque nunca vio o nunca entendió que eso era un pecado. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la Torah a la verdad es Kadosh. El mandamiento Kadosh, justo y bueno. Amén. Entonces, al entender la función de la Torah en nuestra vida, sabemos que lo que nos dice la Torah es para prevenir el pecado y no para decir, ya yo no necesito la Torah porque ya tengo a Mashiach. Si no pecas, guarda los mandamientos. Si amas a Elohim es porque no pecas. Pero el que transgrede la Torah está bajo la Torah como cualquier otra persona que comete pecado. Amén. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Qué es bueno? Aquí, la Torah. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, por medio de la Torah, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegue a ser de sobremanera abundante. Amén. Pecaminoso, porque sabemos que la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando de su deseo corporal. Pero él no hacía eso es una forma de él dar a entenderle a otro sin culpar a otra persona, sino que él se puso como si él fuera transgresor, culpable y todo, para que entendiéramos lo que significa el transgredir la Torah, reconociendo a Yahshua HaMashiach donde viene nuestra libertad. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque
el querer el bien está en mí, en el alma. Amén. Como nos sentíamos cuando cometíamos un error. Sí, pero yo no quiero hacer eso. ¿Ok? Entonces dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero eso no nos desliga, porque nuestra carne no está separada de nuestra alma. Pero es una forma de él decir lo que está tratando de interpretar para que entendamos que debemos vivir separados de la carne. Amén. Es como si nuestra alma estuviera rodeada de nuestro cuerpo y va en pos de los deseos de la carne. Al nosotros entender la obra del Mesías, entonces separamos nuestro cuerpo de la carne para que sea sometida, porque no puede ser de otra manera. Si nosotros seguimos pegados a la carne, vamos a tener los deseos carnales, vamos a seguir con las necesidades carnales y eso nos lleva al pecado. Así que nos separamos en el alma, nos separamos de la carne y nos unimos al Ruach HaKodesh para que sea protegida y sea sometida la carne y muerto el pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta instrucción, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de mi Elohim, pero veo otra instrucción en mis miembros, o sea, el deseo de mis miembros que se revela contra la Torá de mi mente, que es la de Elohim, y que me lleva cautivo a la Torá del pecado, o al resultado que es el pecado. Amén. Que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá de mi Elohim, mas con la carne a la Torá del pecado. Amén. Entonces cuando el alma está pegada a la carne, es donde se produce la muerte. Amén. Porque no estamos separados. Yo no puedo separar mi cuerpo de mi alma. Eso solamente lo hace el Eterno. O lo va a hacer el Eterno en el momento que Él nos llame. Amén. O podemos pasar con nuestro cuerpo y ser transformados, como dice la palabra. Pero en nuestro cuerpo, si nosotros nos sometemos a la carne en esa verdad, entonces nos mantenemos en esa lucha. Por eso hay una mala traducción que dice que el espíritu pelea con la carne, que no sé qué. No, esa es una traducción que no es correcta. Nosotros con nuestra concupiscencia nos llevamos nosotros mismos a cometer pecado porque no nos hemos desligado de esa necesidad corporal. Amén, porque el cuerpo siempre pide las cosas del mundo. Es como el cuerpo está hecho de las cosas de la tierra, siempre te va a pedir los minerales que usa porque somos hechos de la tierra. Amén. Por eso nos falta el zinc, nos falta el magnesio, nos falta el omega, nos falta la vitamina D3, todo eso, porque el cuerpo necesita las cosas de la tierra. Pero el pecado que proviene del enemigo, pues, porque al momento que el enemigo le dice a Java, no vas a morir, lo que vas a entender es el bien y el mal. Y entonces hace algo que el Eterno le dice que no hiciera, que su esposo le dijo que no hiciera. Y después le da a comer a Adán. Entonces eso trajo una transgresión general. Así nuestras vidas, en pos de las cosas que una persona quiere, que van en transgresión a la Torah, se convierte en muerte en medio de nosotros. Y eso es lo que produce muerte física, enfermedades y todo tipo de cosas. Amén. Obedecer al Eterno nos preserva para la vida. Amén. Entonces lo que está diciendo Shaul aquí no es que él hacía todas esas cosas porque no sería un shaliach, sino que se usa como ejemplo para que podamos entender lo que debemos hacer al reconocer la obra de Yahshua HaMashiach.
y lo que significa esa obra en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Amén. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Ya ven entonces por qué necesitamos tener el conocimiento legítimo de un nombre, porque esta información no está representada en ninguna persona común, ni en ninguna organización, ni en ninguna iglesia, ni en ningún país, ni en ningún imperio. Eso está relacionado con el Todopoderoso y con el Mesías de Israel que nos da la vida eterna. Entonces, en Él nosotros nos libramos de esta maldición. Amén. Así que no puede ser cualquier nombre, no puede ser cualquier persona, porque tampoco puede ser un hombre natural. Cuando Abraham presentó a Isaac, ¿qué le presentó el Todopoderoso? ¿Qué significa la obra de Isaac? Si Isaac hubiera sido sacrificado, no hubiera habido redención porque él era un ser humano natural. Sin embargo, el Eterno le presentó un cordero que estaba enredado en unas hierbas, y ese cordero no estaba en la tierra. Y todos los judíos saben eso. Es decir, la obra del Mesías debe ser entendida incluso desde Sara, porque la obra de Sara es imposible, mas no es imposible para Elohim. La segunda cosa es que el cordero que le presentó Elohim a Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac no venía de la tierra, un malaj lo puso ahí, que indica que Yahshua no era de la tierra, sino que vino a hacer la obra. Por lo tanto, no es un ser humano. El sacrificio de Yahshua no puede ser de un ser humano. Él es divino. Amén. Entonces todo eso está en los misterios. Cuando dice él, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, todo lo que dicen los profetas y todo lo que dice la Torá en relación a Yahshua fue presentado en el momento que él vino. Y él vino a su pueblo, al que ofrece los holocaustos, el pueblo de Leví. Amén. Entonces, seguimos. Porque la Torá del Espíritu es de vida en Mashiach Yahshua, me ha librado de la Torá que me dice dónde está el pecado. La Torá del pecado, esa es una traducción, pero es la Torá que me dice dónde está el pecado y que me provoca la muerte. Amén. Aquí está. Me ha librado de eso. ¿Por qué? Porque me sanó. Amén. Quitó el adulterio de mi vida. Quitó la maldad de mi vida. Amén. Porque lo que era imposible para la Torá en relación a los pecados de muerte, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne. Aquí está. Hijo en semejanza de carne. Él es la Torá viviente. De carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Estando aquí en la tierra, para que la sedacá que proviene de la Torá se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach HaKodesh, al Espíritu. Amén. El conocimiento de Yahshua HaMashiach nos lo da el Espíritu Santo. Para eso vino. Amén. Por eso los 120 recibieron al Ruach HaKodesh. Y Yahshua le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Ruach HaKodesh. Al ser llenos del Ruach HaKodesh nos da el conocimiento de lo que dice la Torá. Pero las religiones lo usan para otras cosas y dicen que eso es el Espíritu Santo. Pero bueno, ese no es el tema de ahora, eso lo veremos después. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esa es la parte que yo les digo, que siempre uno está con la mente ahí, el Espíritu, el Eterno, y pues nos hemos mantenido así casi toda nuestra vida, porque
El ocuparse de las cosas de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y shalom. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá de Elohim. Aquí está, si la Torá ya no, entonces ¿cómo podría ser mencionado de que nosotros dentro de la obra del Mesías nos ajustamos, nos sujetamos a la instrucción de Elohim? Porque lo hacemos por amor. Si nosotros lo hacemos sin Yahshua, entonces encontramos muerte, porque todo es basado en que si crees en esto, tienes que cumplir todo. Y el ser humano en 6000 años demostró que no puede hacer eso. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Elohim mora en ustedes. Si es que el Espíritu de Elohim mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, no es de él. Pero si Mashiach está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, ya no pecas. Mas el Espíritu vive a causa de la sedaká, de lo que el Eterno nos dio para que entendiéramos la obra del Mesías. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Yahshua, a Mashiach Yahshua, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, mueres. Mas si por el Espíritu haces morir a las obras de la carne, a los mandamientos que la carne te pide, y vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Kadosh. Abba Padre es lo mismo, es decir, Abba Kadosh, Padre Santo. El Ruach mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos de Elohim y coherederos con Mashiach, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, amén, venidera, restauración de todas las cosas, que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim, amén. Cuando se abren las puertas, dice, viene la Keilah, viene la esposa, amén, aquí está, todo el mundo aguarda eso, hasta los ángeles, porque la creación fue sujetada a vanidad, a cosas que son por el gusto, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada en la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa del Hijo de Elohim, cuando dice la palabra que cielo nuevo y tierra nueva, pues será renovado todo, porque el cielo y la tierra de hoy en día nos acusaría todo el tiempo, amén, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Ruach. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, es la que el mundo ofrece. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, la emuná, con paciencia aguardamos. Y de igual manera, el Rúa nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Rúa mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén.
esta frase es hermosa. Esto es algo que vamos a mencionar en algún momento. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Ruach. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Ruach. Una persona que está en pecado, una persona que no sigue nada de lo que el Eterno estableció, cuando sea escudriñado, ¿qué va a entregarle al Todopoderoso? Todavía seguimos haciendo sacrificio. Y eso lo vamos a enseñar en la próxima vez. El próximo Shabbat o el miércoles si nos reunimos. Esperemos que sí. Porque conforme a la voluntad de Elohim intercede por los Kadosh. Amén. Y sabemos que a los que aman a Elohim todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Pondré la Torah en la mente y en el corazón de cada uno de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Aquí está. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Yahshua, la primicia, el bikurín de redención. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. La justificación de los otros platos de comida, ¿se acuerdan? Y a los que justificó, a esto también glorificó. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Elohim por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y de todo lo que hemos leído, solamente esto es lo que nos enseñaron cuando teníamos pleito. Amén. Mas tiene mucho más profundidad que eso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Elohim es el que justifica. Él es el que nos dio la justificación. El regalo viene de Él. ¿Quién va a acusar al pueblo? ¿Quién es el que lo condenará? Mashiach es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros como el sumo Cohen. Esa obra no la tiene otro, sino el sumo Cohen en el templo que está en el cielo. Él intercede, por eso él tiene que permanecer en el cielo hasta que venga la redención. Por lo tanto, él es nuestro Cohen en el cielo, que está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Cuando le preguntaron si podían ir con él, él le dice, toma tu cruz y sígueme. No es que vengamos con nuestros errores, sino porque nos van a querer matar, como lo hicieron con él. Amén. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni malachim, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, que es en Yahshua HaMashiach nuestro Adón. Amén. Verdad digo en Mashiach, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo, y esta es una parte de lo que me han preguntado ustedes anteriormente, que pues cómo hace la gente que ha creído en algo y que cree que es salvo y todo eso. ¿Qué podemos decir o hacer? ¿O qué sucede con eso? Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías por amor a mis hermanos de sangre,
los que son de mi pariente según la carne. Aquí está. Todos tenemos esa cosa en nuestro corazón. Y él no se escapó de eso. Amén. Él deseara hacer anatema, algo impropio, que, que esté separado del Todopoderoso. Amén. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, es decir, como son israelitas, tienen toda la bendición y la gloria del Todopoderoso destinado para ese pueblo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Torah, el culto, que es cuando se presentaban las ofrendas y las promesas que Yahweh dijo a Abraham, de quien son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y las 12 tribus de Israel, y de los cuales según la carne vino Mashiach, que es la casa de Judá. ¿Ok? Porque vino de los judíos. El cual es Elohim sobre todas las cosas. Ahí está. El cual es Elohim sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Aquí está la definición. Ya Shaul sabía que Yahshua es Yahweh. Amén. No que la palabra de Elohim haya fallado, hablando de la Torah, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No podemos ir en un linaje distinto, tenemos que ser injertados en Israel. Amén. No podemos, si viene la nueva Jerusalén, si viene el reino de Elohim, hay 12 puertas. Ahí no hay puertas de religiones. No dice la puerta de los testigos de nada. Está hablando de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, el que quiere ser salvo tiene que injertarse en el olivo natural. Amén. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim conforme a la elección permaneciera, no por las obras, no por cumplir los mandamientos, sino por el que llama, quien es Yahweh. Aleluya. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú, a Esaf, no lo tomé en cuenta. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. Pues a Moshe dice, tendré compasión del que yo tenga compasión, y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene compasión. Amén. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, Yahweh. De manera que de quien quiere, tiene compasión, y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Miren esto, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de compasión que él preparó,
de antemano para gloria. Entonces, gracias, Padre. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, no solo de los que tienen la Torá, sino también de los que no tienen la Torá. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Está hablando de los que son injertados. Y a la no amada, amada. En relación a la esposa. Y en lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Amén. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Adón ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Adón Sebaot de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como a Sodoma habríamos venido, y como a Amora seríamos semejantes. Sodoma y Amora, Sodoma y Gomorra. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la sedacá han alcanzado la sedacá, es decir, la sedacá que es por la emuná, mas Israel, que iba tras una Torá de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por emuná, esta es la razón, sino como por cumplir los mandamientos de la Torá, pues tropezaron con la piedra de tropiezo que es Yahshua HaMashiach, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cae en él no será avergonzado. Amén. Entonces, aquí está la justificación de la emuná hacia el pueblo en la redención de Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, según la Torá, pues ninguna persona que sigue la Torá para redención va a encontrar la salvación. Como dice aquí, sino por el cumplimiento de los mandamientos de la Torá, pues tropezaron con la piedra de tropiezo, porque la Torá lleva al pueblo a entender la obra de Yahshua. Y si una persona se basa en cumplimiento de la Torá y no reconoce la obra del Mesías, entonces no será salvo. Aquí está, será como una piedra de tropiezo constante. Amén. Entonces, como dijo Shaul en relación al camino, pero esto confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Elohim, al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que están en la Torá y en los profetas que están escritas. Amén. Y la obra del Mesías. Amén. Entonces esa es la labor que nosotros como creyentes tenemos que hacer. No podemos entrar al cumplimiento de la Torá sin reconocer al Mesías de Israel. Ahí acabamos de leer en capítulo 9 que Yahshua es Yahweh. Amén. Por lo tanto, su obra de salvación nos lleva al cumplimiento de la verdad y nos mantiene a salvo. Ese es para preservación. En este tiempo, al dar a conocer todas estas cosas, entonces estamos llegando al punto de lo que se llama el sombra de las cosas que han de venir, es decir, restauración de todas las cosas. Amén. Y un pueblo que no reconoce al Todopoderoso no tiene cosas antiguas más que paganas, no relacionadas en la Torá. Por eso no puede tener ningún tipo de restauración. Más que una restauración personal, pero no está basado solamente en una restauración personal, porque una restauración personal nos lleva a cumplimiento de muchas cosas. Amén. Y guardarnos es una parte, porque somos Kadosh, tenemos al Ruach HaKodesh y todo eso, pero debemos ir en cumplimiento de una formación. Tenemos una formación espiritual que se hace física, se hace literal. Amén. Y de esa manera, entonces somos un pueblo escogido. Amén. Si el Eterno pone en la mente y en el corazón de las personas su bendita palabra,
en el tiempo en relación al Mesías es para preservación de la palabra en nuestras vidas. Amén. No para que la olvidáramos o no para que no la tomáramos en cuenta, porque esa misma palabra estará sobre nosotros martillándonos todo el tiempo, como lo ha hecho desde el principio, desde nuestra niñez, llevándonos y diciéndonos, pero esto no es así, pero esto no es así, pero ¿qué está diciendo este? ¿Pero qué está haciendo fulano? Eso no funciona, eso no es así, porque la Torah misma está en la mente y en el corazón, y eso es verdad, eso nos lleva a entender que pues somos, además de ser escogidos, sabemos que hay una forma de vivir que está relacionada con el cumplimiento de algo. Y no puede ser de algo del mundo, tampoco puede ser de una religión X, sino de la misma palabra que está puesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Donde nosotros nos metamos, eso va a estar chocando todo el tiempo nos va a tocar, porque la palabra está viva. Y por lo tanto, cuando nosotros la tomamos y entendemos y la ponemos por obra, ahí vemos nuestra vida resuelta. Es decir, incluso sentimos shalom y sentimos agradecimiento porque, esto es lo que yo estaba esperando. La misma alma, como dice, gemidos indecibles, también cuando expresa lo que necesitamos, también expresa gratitud, porque nuestra vida entonces permanece a salvo. Amén. Entonces, todo lo que iba a decir hoy está concluido en esta parte. Llegamos siempre hasta el capítulo 9, pero si lo pueden repasar, háganlo para que pues de ahí salgan. Si tienen que salir preguntas, salen preguntas. Si es convicción de todas las cosas que estamos estudiando, pues el Eterno nos las dará, porque esa es su palabra, esas no son palabras nuestras. Amén. Ahorita yo acabo de pasarle al grupo todas las hojas que tuvimos presentando porque ahí hay una actualización de las anteriores. Así que es importante que podamos mantenernos siempre en eso, en esa búsqueda del Eterno. Amén. Guardando nuestro hogar, nuestra mente y nuestro corazón primeramente. Amén. En la posición que el Eterno nos ponga como padres, como esposos, como hijos. Amén. En todo eso que hagamos, que cumplamos con el Eterno en relación a todo eso. Amén. Entonces, pues hasta aquí la parte de la enseñanza. Si alguien tiene preguntas, como dije desde el principio, las podemos hacer. Si quieren comentar algo también. Y este es el momento que podemos conversar todos.